Presento nuevamente a Juan Carlos Iragorri, director de un programa que se llama Club de Prensa en el canal NTN 24. Y les quiero dar las gracias a todos ustedes por venir, principalmente, y en segundo término a los invitados a este panel, a este foro, el primero que hace en toda su historia el Brookings Institution completamente en español. Y paso a presentarlos. En primer lugar, al otro extremo está Paula Lugones, que es la corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, uno de los más importantes de Sudamérica. Posteriormente también está aquí Claudia Trevisan, la corresponsal de O Estado de Sao Paulo, uno de los periódicos más sobresalientes del Brasil. Aquí a mi derecha está Marc Bassets, el corresponsal jefe del diario El País de Madrid en Washington, y está también con nosotros José Jaime Hernández del Universal de México, está en la mitad de esta fila, es uno de los corresponsales más conocidos de ese país de México, y también se encuentra con nosotros José Manuel Restrepo, que aparte de ser columnista del diario El Espectador de Bogotá y de participar en varios programas de radio en Colombia, en programas de opinión, es además el rector de la Universidad del Rosario, una universidad que tiene más de 350 años y que es una de las más conocidas en Colombia. Gracias a todos por estar aquí. Quiero empezar con Pablo Lugones porque en la Argentina hay elecciones presidenciales este domingo. Y ahí se sabrá, por lo menos es la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la segunda sería el 22 de noviembre, y los candidatos más opcionados para reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner son Daniel Scioli, que es el candidato oficialista. Está también Mauricio Macri, que es el principal candidato de la oposición y que además, este es un paréntesis, fue presidente del Boca Juniors. Y también está allí Sergio Massa, otro peronista que aparece de tercero en las encuestas. Yo quería preguntarle a Paula Lugones cómo ve la situación político-económica de la Argentina a pocas horas de que haya estos comicios donde va a terminar la era de los Kirchner. Bueno, buenos días, Juan Carlos. La verdad que es difícil sintetizar en 5 minutos la compleja realidad económica y política argentina, pero vamos a intentarlo. Por suerte, en el panel anterior ya hubo una compleja y excelente descripción de cuáles son los problemas generales que afectan a las regiones, cuáles son los desafíos en particular. Bueno, la Argentina enfrenta todos esos problemas y esos desafíos, pero presenta también algunas particularidades que me conviene ahora destacar para que más o menos sepan con qué el candidato, el próximo presidente de la Argentina se va a presentar, se va a tener que enfrentar. Primero y principal, las estadísticas. No se sabe muy bien qué pasa en la Argentina. Parece raro, parece de otro planeta, pero desde hace más o menos 10 años, una década, el gobierno viene manipulando las estadísticas oficiales, entonces no se sabe exactamente, por ejemplo, cuánto es la inflación en nuestro país. Se estima por estimaciones extraoficiales que es alrededor de un 25%, una de las más altas del mundo, cuando desde el gobierno se insiste que es aproximadamente un 11% y ahora admite, la verdad, que es bastante mayor a lo que admitía hace un año. Otro tema, por ejemplo, es el crecimiento. No se está midiendo el PBI porque no se considera necesario o se manipula a lo mejor estas estadísticas para conveniencia del relato interno. Se estima, de acuerdo también a mediciones del FMI, o sea, mediciones externas, que la Argentina no viene creciendo en los últimos 2 o 3 años, viene con crecimiento negativo, y para este año se vaticina un crecimiento de solo medio punto. O sea que la economía está estancada y es uno de los grandes desafíos también para el próximo candidato o para el próximo presidente. Hay otra situación muy particular en la Argentina que es el cepo cambiario. El gobierno dice que eso no existe, esta palabra que es un invento de los medios y de algunos candidatos. ¿Qué es el cepo cambiario? Es una medida que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó en el año 2011 para evitar la fuga de capitales y que ha generado una serie de distorsiones que realmente traen muchos problemas, no solo para los empresarios, para los exportadores, para los importadores, sino también para el ciudadano común que no sabe dónde comprar o cómo puede comprar dólares para ahorrar o para irse de vacaciones. Hay serios problemas para exportar porque a la vez hay una fuerte restricción a las exportaciones con una serie de trabas burocráticas y cupos donde a los empresarios les es muy difícil exportar y también importar insumos, que también se hace con distintos tipos de dólares.
El tema del cepo cambiario también ha generado un mercado negro, un mercado paralelo, donde hay un dólar paralelo que vale casi el doble casi que el oficial. Todo esto sumado a las complejidades que está afrontando la región, sumados a las complejidades y a la situación dramática que también está enfrentando Brasil, con años de recesión y también con una devaluación fuerte del real, algo que directamente también afecta a la Argentina porque Brasil es el principal socio o el principal mercado de nuestros productos. Este es un tema importante. Y otro tema también es el gasto fiscal. Hay un enorme gasto fiscal estos últimos años, sobre todo este año que es un año electoral, eso ya se ha hablado también en el panel anterior, es una realidad en la América Latina en general, pero particularmente el gasto público en nuestro país es grande y un déficit fiscal en torno a 6,5% este año del PBI. Y otro tema en particular que interesa también mucho acá en los Estados Unidos es el famoso tema de los holdouts o los fondos buitres. Ustedes saben que es una situación que hace años que está en la justicia de Nueva York. La Argentina dice que quiere pagar a los fondos buitres, había un fallo que obliga a pagarla, la Argentina dice que quiere pagar pero no los dejan, los fondos buitres o los holdouts dicen que la Argentina no quiere pagar. En definitiva, la Argentina está en default selectivo o en default parcial, o como quiera que le llame, aunque el gobierno argentino dice que desconoce esa palabra, dice que no está en default porque quiere pagar, lo que afecta enormemente las inversiones externas. Evidentemente nadie quiere prestar dinero a un país que está en default y que tiene tantas complejidades para invertir, incluso para poder sacar el dinero de la Argentina, ¿no? Las ganancias de las empresas que están invirtiendo en la Argentina para sacar las ganancias al exterior realmente es muy complicado. En síntesis, es un panorama bastante complejo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora en la Argentina? Hay una especie de meseta. Está todo congelado. Nadie toma decisiones, no toman decisiones los empresarios, no toman decisiones el ciudadano común que quiere irse de vacaciones en enero, está esperando a ver qué pasa con el dólar, con el próximo gobierno. Está todo paralizado porque este domingo hay elecciones. Y como bien decía Juan Carlos, hay 3 candidatos que son los que tienen más chances de ganar. Hay que ver si hay segunda vuelta o no, eso se va a saber el domingo. Pero lo que sí hay consenso, al menos entre los equipos de los 3 candidatos, es que cuáles son los problemas más importantes para enfrentar en el corto plazo. A ver, ¿qué es lo que dice eventualmente Scioli, que es el candidato que va primero en las encuestas, que puede ser probablemente el próximo presidente, si gana en primera vuelta, si hay segunda vuelta, vamos a ver. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, sobre el cepo cambiario? Scioli dice que, bueno, que el cepo cambiario, ustedes saben que Scioli es el candidato que en teoría es el oficialismo, que fue bendecido un poco a regañadientes por Cristina Kirchner, porque no le gustaba demasiado, le tiene cierta desconfianza, pero oficialmente es el candidato del gobierno. Sobre el cepo cambiario dice que, bueno, no sé si hay cepo, vamos a ver, esto puede funcionar por un tiempo, reconoce que hay un atraso cambiario, o sea, que probablemente no lo levante, al menos al principio, sino que corrija subiendo un poquitito el dólar oficial para corregir un poco los términos de intercambio, el atraso sobre todo cambiario. En cambio, Scioli y Massa dicen no. Al día siguiente que asumimos, y en el caso de que ellos se conviertan en presidente, sacamos todas las trabas de las importaciones y levantamos, ahí va a haber un solo dólar que fluctúe de manera libre. Bueno, y la gran pregunta es a dónde fluctuará ese dólar, cuál es el atraso cambiario que ellos consideran en el cual está inserto la Argentina. Bueno, esa es la duda en este momento. Otro tema son los holdouts, que eso también es importante. ¿Qué es lo que haría cada candidato? Bien, Massa y Macri dicen hay que venir aquí, a los Estados Unidos, a Nueva York, hay que negociar inmediatamente con los fondos buitres. Esto es un tema que está frenando el financiamiento internacional. La Argentina necesita financiamiento externo rápidamente para corregir los ajustes que hay que hacer
y necesita dinero fresco. Entonces hay que arreglar inmediatamente con los fondos buitres. Scioli, ¿qué dice? Dentro de su política de ambigüedad, Scioli dice, sí, reconoce que el tema de los fondos buitres hay que darle un fin, que es un tema que hay que resolver. Pero bueno, como está bastante atrapado con el discurso kirchnerista, dice, no, vamos a resolverlo con el sacrificio del pueblo, vamos a negociar dignamente, no vamos a resignar, pero eso dice, por un lado, que puede ser bien visto a nivel interno por el sector kirchnerista más duro, pero por otra parte también envió al quien sería su futuro canciller, que es el gobernador de Salta, José Manuel Urtubey, hace pocos días a Nueva York, estuvo reunido con inversionistas y dijo públicamente y claramente hay que negociar con los holdouts ya. Necesitamos dinero fresco, en la Argentina se vienen unas correcciones, algún tipo de ajuste, y para paliar, para que ese ajuste no sea tan drástico, necesitamos inversiones externas y sin créditos tampoco no vamos a poder, sin solucionar el tema de las holdouts, no vamos a poder recibir dinero fresco. En síntesis, digo, para más o menos después seguimos conversando sobre lo que quieran, pero en síntesis ya se cree, ya se está hablando del post-kirchnerismo. Como se decía en el panel anterior, gane quien gane, se estima que habrá cambios. Va a haber un cirujano, ¿sí? Como decíamos, va a haber un cirujano. El tema es si esa operación va a ser drástica, va a ser rápida, o si va a haber una cierta gradualidad en esos cambios. Pero ¿qué cambios va a haber? Hay elecciones también este domingo, regionales y municipales en Colombia. Y la pregunta se la hago a José Manuel Restrepo. Están en juego esencialmente las principales alcaldías. Simplemente por dar un dato, la de Bogotá, que es la capital de Colombia, una ciudad donde viven 8 millones de los 45 millones de habitantes que tiene ese país. El más opcionado, según las encuestas últimas, es un candidato llamado Enrique Peñalosa, seguido por Rafael Pardo, un candidato del Partido Liberal, y por Clara López. Pero independientemente de eso, y usted ha escrito bastante sobre el tema, la actualidad política colombiana pasa por el proceso de paz, por el diálogo que desde hace más de 1000 días llevan a cabo en La Habana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero de las FARC. Recientemente hubo un anuncio por parte del propio Santos y del jefe de las FARC, alias Timochenko, como se le conoce, en lo que tiene que ver con un acuerdo según la forma en la que van a comparecer ante la justicia los miembros no solamente de esa guerrilla, sino de otros grupos armados y al margen de la ley. Y se pusieron una fecha, el gobierno y las FARC, en el sentido de que en la tercera semana de marzo se vencerá, ese será el plazo último para firmar un acuerdo definitivo de terminación del conflicto. Pero los colombianos se preguntan todo el tiempo, bueno, ¿qué beneficios tendrá para la economía la paz? Porque fíjese qué curioso, el momento en el que ha habido más inversión extranjera en Colombia fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, que lo que hacía era combatir a la guerrilla ferozmente. Lo de la paz va a traer un gran beneficio económico para Colombia, que además parece lógico pensarlo así, ¿o no? Tal vez lo primero es agradecer muy especialmente a Brookings, Juan Carlos, también por la invitación. Me complace mucho estar en este evento y sobre todo saber que este evento es en español y que es el primero que se hace en esta institución totalmente en español. Yo como vengo de la academia me puedo permitir algunos lujos, y uno de esos lujos que voy a decir es contarles una historia de cuando hace 15 años me encontré con un grupo de estudiantes en mi cátedra de macroeconomía y les pregunté, ¿qué van a hacer ustedes en el futuro? El 85% de esos jóvenes se querían ir del país, y no precisamente hacer un máster o un doctorado, se querían ir del país porque no veían en el país viabilidad, no veían la posibilidad de un país que tuviera algún grado de futuro. Hoy repetí nuevamente la pregunta a un grupo de estudiantes similar y la mayoría de ellos creen en el país, creen que hay una esperanza. Y yo creo que lo que el gobierno colombiano firmó el 23 de septiembre de cara al 23 de marzo del próximo año es justamente el conteo regresivo hacia la construcción de esperanza en una sociedad y en un país que ha sufrido mucho. Aquí no se nos puede olvidar algo, una realidad absolutamente cierta. Es una nación que ha estado más de 50 años de su historia. Mi generación nunca ha vivido en una situación de paz. Hemos convivido con el terrorismo, hemos convivido con la violencia, de forma tal que la posibilidad de lo que se va a construir hacia adelante es de enorme importancia para el país. Es estructuralmente esencial lo que se va a firmar ese día 23 de marzo.
no solamente el 23 de marzo, sino meses después viene supuestamente la dejación de armas. Y esa es una situación también muy importante para esta y las futuras generaciones de Colombia. Naturalmente Colombia está inmersa en esta turbulencia económica mundial y ustedes oyeron anteriormente que efectivamente es un modelo, un ejemplo de los países de América Latina que han seguido adecuadamente las políticas macroeconómicas. Yo creo sinceramente que frente a estos fenómenos de turbulencia pasa lo que dicen algunos, que es como cuando uno está en el mar y la marea baja llega y en ese momento se sabe quién tiene puesto el vestido de baño. Para los que no entienden de la misma manera, swimming suit. Todos perfectamente saben quién tiene puesto el vestido de baño y quiénes no lo tienen puesto. Yo creo que Colombia lo tiene puesto. Y lo ha tenido puesto y es demostrable a través de varias realidades. Lo ha tenido puesto a través de un esfuerzo de política social muy importante. Y es que cuando yo reviso los últimos 15 años de historia del país, la tasa de desempleo se ha reducido significativamente, más de un 40%. La pobreza absoluta y relativa se ha reducido casi que en un 50%. La informalidad se ha reducido también dramáticamente, quiere decir que hay empleo de mejor calidad. La construcción de clase media se ha más que duplicado en la nación. Significa que aquí hay una plataforma social importante en construcción de capital humano que es necesario para lo que viene a continuación. Se ha reflejado también en un mejoramiento en la inversión extranjera directa en el país. Hemos sido en los últimos años históricamente casi que récord mundial en el aumento de la inversión extranjera al país, en la llegada también de inversión de portafolio al país. Significa que hay o ha habido una apuesta importante también en reglas macroeconómicas para que la nación tenga la posibilidad de aguantar seguramente la crisis de lo que estamos viviendo en este momento. Pero naturalmente en lo que viene a continuación tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a estar preparados para los próximos años? La apuesta de la paz para muchos estudios que se han hecho en el país se señala que el impacto en crecimiento del país podría oscilar entre 0.4 y 2.5 porcentuales adicionales. Yo he revisado más de 20 estudios distintos en donde hay cálculos que oscilan entre lo uno y lo otro, pero tenemos que ser absolutamente conscientes de varias realidades. La primera realidad es que el impacto no será necesariamente inmediato, y esa es una realidad que tenemos que considerar. La segunda situación, que será disímil en las distintas regiones del país. Naturalmente se verán beneficiadas mucho más las regiones que han estado históricamente en el conflicto que otras regiones del país. La tercera situación, y es que ha habido de todas maneras ya un impacto, o sea que los mercados en cierta medida ya han descontado casi que el fenómeno de los acuerdos de paz y por lo tanto ha habido ya un impacto económico en nuestra nación. No de otra manera uno podría explicar estas cifras que acabo de señalar en inversión extranjera directa, en aumento incluso en la proporción de inversión en el país. Y finalmente también que hay un impacto en términos de costos, o sea, la paz no viene gratuitamente, no es simplemente que se firme un acuerdo de paz e inmediatamente la nación sea una nación distinta. Hay necesidad de considerar unos costos en reintegración o reinserción, no solamente de aquellos que estuvieron combatiendo, sino también de aquellas personas que vivieron las zonas de conflicto en el país, todo el desplazamiento forzado. Es necesario también considerar unos costos para las víctimas. Eso también tiene un impacto económico importante. Es urgentemente necesario, con acuerdos o sin acuerdos, que una nación como la nuestra realice un proceso de reconstrucción rural. Las zonas rurales del país son zonas significativamente grandes y también necesarias e importantes para una apuesta de futuro en materia de agroindustria. Y es necesario trabajar con provisión de bienes públicos en esas zonas. Y finalmente tenemos que seguir haciendo una apuesta en el tema de infraestructura, en el tema pensional. Yo creo que cuando uno estima todo lo anterior, se ha estimado también en el país, y hay 15, 16 estudios sobre el tema, que esto podría oscilar del orden del 1 al 1.5% del PIB anualmente. O sea, eso nos costaría unos recursos a nivel nacional. Al final de cuentas, de lo que se trata es de capitalizar lo que pueda venir por este proceso de paz, pero en simultánea preparar una nación para algo también distinto, una nación que necesita, como el resto de América Latina, un nuevo modelo de crecimiento, que no puede estar exclusivamente atado ni al tema de los commodities o bienes básicos, ni al tema tampoco del gasto público. En segundo lugar, hay que hacer también un trabajo en la agenda de instituciones, y eso significa disminuir estos
extraordinarios niveles de corrupción que existen en este país y en otros países de América Latina. Ahí hay una agenda pendiente. Tenemos que continuar haciendo también una agenda en lo social, en contribuir a disminuir los niveles de inequidad. Y esa agenda social, que es una agenda compartida con el resto de América Latina, en mi opinión, es el único camino para lograr, naturalmente, que la paz, en el caso colombiano, sea estable, pero también para garantizar que no volvamos a esa vieja mediocridad de crecimiento en América Latina, que puede ser agravada porque con una clase media más alta, más grande, más deliberante, ya no va a ser posible, digamos que, como decimos nosotros en el país, hacer conejo respecto a esos privilegios y necesidades sociales que se han venido satisfaciendo a lo largo de la historia. Creo que de no hacerlo, el problema sería retroceder mucho más en los países de América Latina y volver a esos viejos o recientes populismos que todavía imperan en algunos países de la región. Entonces me parece que la apuesta de la paz es una apuesta que en simultánea con una apuesta competitiva nueva, con una apuesta social nueva en Colombia y en el resto de América Latina nos va a permitir salir adelante y enfrentar la turbulencia. Gracias, José Manuel. Hay una radiografía de Argentina y de Colombia, países que por lo demás tienen una población numéricamente hablando muy parecida, de unos 45 millones de habitantes, al igual que España. Pero quería preguntarle a Claudia Trevisan, de Estado de Sao Paulo, por lo que pasa en Brasil, con la economía brasileña, con la política brasileña. La presidenta Dilma Rousseff ha llegado a unos niveles de popularidad incluso por debajo del 10%, cosa que parece un récord a la baja, casi sin parangón. Está sumido el país en el escándalo de Petrobras, de los sobornos en la petrolera más importante. Ayer hubo algunas determinaciones de una comisión parlamentaria con respecto a Dilma Rousseff y con respecto también a Lula da Silva, el expresidente. ¿Cuál es su dibujo de la situación en el Brasil hoy en día? Bueno, en primer lugar, creo que soy la única que no va a celebrar el hecho de que el panel es en español. Y pido perdón anticipado a todos por mi malísimo español. Yo sé que encantaría a Juan Carlos e encantaría a todos ustedes que yo les dijera lo que va a pasar en Brasil, pero estoy segura que ninguno de ustedes me creerían porque nadie sabe lo que va a pasar en Brasil. Y ese es el mayor problema del país hoy, la incertidumbre. Es una incertidumbre política generada por una crisis política y económica y que ocurre en el medio del mayor escándalo de corrupción ya investigado en el país. Yo no me acuerdo de haber vivido un momento tan incierto en que no se sabe lo que va a pasar desde la hiperinflación de los años 80 y 90. Muchas de las inversiones están en suspenso y la agenda económica del gobierno en el Congreso está paralisada por la disputa en torno de la tentativa de abertura de un proceso de impeachment contra la presidenta. El gobierno hace de todo para evitar que el proceso sea abierto y la oposición hace de todo para hacer con que el proceso sea abierto. Y los dos lados están centrando todos sus esfuerzos en eso. En el medio está el presidente de la Cámara de los Diputados, que es Eduardo Cunha, que es el más reciente blanco de las investigaciones de corrupción en Petrobras. Como Juan Carlos lembró, Dilma Rousseff empezó su gobierno hace 10 meses, pero parece ya una eternidad. Su popularidad se desplomó de manera dramática en ese periodo y en gran parte por errores que fueron cometidos por ella misma. Hay hoy dos posibles caminos para un potencial afastamiento de la presidenta y podemos hablar de eso después si ustedes tienen interés. Pero hoy hubo la presentación de más un pedido de impeachment de la oposición que fue protocolado en la Cámara de Diputados. El mes pasado, la agencia de clasificación de riesgo Standard & Poor's sacó el grado de inversión que Brasil había conquistado en el 2008 y hay la posibilidad de que al menos una más agencia siga por el mismo camino en los próximos meses, lo que tendría un efecto muy negativo para la capacidad de captación de recursos no solo del país como de sus empresas. Además de la incertidumbre política, la economía sufre los efectos de la investigación de corrupción, que se llama la Operación Lava Jato, que atinge la mayor empresa de Brasil, que es Petrobras, y muchas de las grandes constructoras.
Solo Petrobras responde por cerca de 2% del PIB de Brasil. Las grandes constructoras que están involucradas en el caso son más 3%. La economía de Brasil va a tener una caída este año de 3%, lo que es mucho más de que cualquier economista prevía en el principios del año. Y casi nadie cree que una recuperación es posible en 2016. El desempleo y la inflación están alrededor de los 10%, lo que es una amenaza a las conquistas sociales de los últimos 15 años, de la última década y media. Y como Ruiz habló acá, el empleo fue una de las principales fuentes del surgimiento de esta nueva clase media, que ahora ve su sobrevivencia amenazada por la crisis económica del país. Las cuentas públicas se deterioraron de una manera muy preocupante y el gobierno camina para tener en 2014 el segundo año consecutivo de déficit primario en su presupuesto. Yo creo que Brasil hoy está en una encrucijada en la que la presidenta intenta corregir los excesos de la política económica que adoptó en su primer mandato, pero enfrenta a la oposición de su propio partido y de su padrino político, que es Luiz Inácio Lula da Silva. Hay una gran presión del Partido de los Trabajadores para que la presidenta demita a su ministro de Economía, Joaquim Levy, y adopte medidas económicas no ortodoxas, como una reducción artificial de la tasa de interés y la expansión fiscal mismo en un escenario de desequilibrio de las cuentas públicas. El futuro del país dependerá en gran medida del camino que se tomará en esa encrucijada. Yo creo que Brasil logrará navegar la salida a la crisis sin resistir a la tentación de medidas populistas en la economía y encontrar una solución que traiga estabilidad política. La Operación Lava Jato dejará un legado extremadamente importante en el combate a la corrupción, que es uno de los principales problemas de Brasil. Hubo un cambio en la manera como las instituciones en Brasil enfrentan ese problema y por la primera vez en la historia el país ve algunos de sus empresarios más poderosos en la prisión. O sea, Marcelo Odebrecht, que es el dueño de la mayor constructora del país, está detenido desde junio, algo que sería impensable en Brasil hace muy poco tiempo. Y creo que las investigaciones también deben aumentar la presión por una reforma política en Brasil, que provoque una reducción del escandaloso número de partidos que tenemos hoy. Tenemos 32 partidos políticos, que hace con que gobernar sea un ejercicio permanente de negociación que hecha ni siempre con bases en los intereses más republicanos, ¿no? Muchas de las coimas que fueron pagadas por negocios con la Petrobras fueron destinadas a partidos políticos que forman la base de sustentación del gobierno en el Congreso. Y por supuesto que eso no es suficiente. Como un típico personaje de una fábula de Esopo, Brasil postergó durante los años de bonanza la agenda de reformas que había implementado para ser un país más competitivo y más justo. Y también la inversión en educación, que, como Ernesto dijo, es la base acá de un crecimiento sostenible y una expansión sostenible en Latinoamérica. Y esa agenda terá que ser enfrentada por cualquier que venga a ser el ocupante del poder en Brasil. Gracias, Claudia. En cuanto a México, José Jaime, quería preguntarle por unas declaraciones que dio recientemente, en las últimas horas, Luis Videgaray, el secretario de Economía, que es como el ministro de Hacienda y además mano derecha del presidente Enrique Peña Nieto, que está metido en varios líos, no solamente por los cuestionamientos que haya la primera dama mexicana, Angélica Rivera, en cuanto a la compra de algunas viviendas, escándalo en el que también está metido el señor Videgaray. Escándalo también tiene el presidente Peña Nieto porque no han encontrado los cadáveres de 43 estudiantes de magisterio desaparecidos el 26 de septiembre en el estado de Iguala, en la escuela de Ayotzinapa. Escándalo porque Joaquín El Chapo Guzmán, el mayor narcotraficante del mundo, se escapó. Pero bueno, el señor Videgaray ha dicho que México es un país que está muy preparado, muy bien preparado,
para enfrentar las turbulencias de la economía global? Parece como si estuviera contestando la pregunta de este panel. ¿Lo está México realmente? Fíjate que yo creo que son una de las grandes paradojas, perdón, antes que nada, gracias a todos, gracias a Brookings, gracias a Ceres. Contestando a tu pregunta, yo creo que es paradójico ver ahora cómo en México es un país que yo lo veo un poco inmerso en una especie de esquizofrenia. Por un lado, tiene operadores económicos muy eficaces, gente bastante habilidosa que maneja las finanzas porque aprendieron muy bien de la crisis de 1994, el llamado efecto tequila, que según algunos aseguran fue la primera gran crisis del siglo XXI. Y tenemos economistas bastante capaces, ¿no? Y por otro lado tenemos una clase política que deja mucho que desear, ¿no? Y lo estamos viendo como yo recuerdo, y seguramente todos ustedes se recuerdan de las expectativas que generó el presidente Enrique Peña Nieto cuando inició su mandato. Fue el llamado Mexican Moment, el hombre que iba a salvar a México en la portada de Time. Y ahora realmente está inmerso en una situación de crisis permanente. Yo recuerdo que cuando asume el poder, la promesa de las reformas estructurales, por demás necesarias, eran como para todos los mexicanos, bueno, las expectativas eran increíbles, ¿no? Pero claro, como suele ocurrir con las expectativas en el terreno de la política, es como un boomerang. Tú lanzas el boomerang y esas expectativas, si no las cumples, se te regresan y te pueden cortar la cabeza. Y yo creo que fue lo que está ocurriendo con el presidente Enrique Peña Nieto. Las reformas importantes y necesarias en el ámbito fiscal, educativo, la más complicada en el sector petrolero. Mucha gente estaba realmente, me acuerdo, mucha gente preocupada en México por la reforma energética, porque pensaban que reforma energética equivalía a decir, bueno, ¿y qué va a pasar ahora cuando van a venir los gringos y se van a quedar con nuestro petróleo? Porque es la clásico temor, ¿no? Sobre todo instalado en ese sector de la izquierda mexicana, que creen que los gringos nos van a robar, son capaces de robarnos hasta el alma, ¿no? Entonces, ha habido un proceso de debate, de discusión, hubo agitación en las calles, se debatió, yo creo que no lo suficiente, o quizá no con la suficiente inteligencia, esta ristra de reformas. Pero en fin, todas salieron a trancas y barrancas. El problema es claro, es que una cosa es impulsar reformas y aprobarlas por decreto después de un debate parlamentario, y otra cosa es el contexto donde tú intentas inscribir estas reformas. Y ya lo mencionaban los anteriores panelistas, lo que se necesita, sobre todo en América Latina en general y en México en particular, es el nacimiento de un Estado moderno. Y entendiéndose por Estado moderno, un Estado donde impere el régimen de derecho, las libertades, un crecimiento, un desarrollo incluyente, como tú señalabas, Ernesto. Yo creo que es la gran asignatura, el tema de la inclusión social en países como México. Entonces, cuando no hay esta combinación de factores, cuando el contexto no acompaña a las reformas, claro, las reformas tropiezan, les cuesta trabajo encontrar acomodo. Si a eso le añades los escándalos a los que tú acabas de aludir, de corrupción, cuando no era el tema de que salían las propiedades del esposo del presidente adquiridas gracias a la mediación de un constructor que se ha beneficiado cuando fue gobernador del Estado de México y ahora siendo presidente. Si eso le sumas también la casa de Marinalco del secretario de Hacienda, si eso le sumas también el tema de la fuga del Chapo, ya con la fuga del Chapo ya fue, los mexicanos estamos seguros que no podemos ir peor que esta situación, ¿no? Y entonces esto te habla del tremendo descrédito de la clase política. El mexicano de a pie ya no le cree a su clase política. Y además tiene razón. Y yo creo que lo que a veces perdemos de vista es que yo tengo la impresión que en países como México, con estos fenómenos de las redes sociales, Facebook, Twitter, todo, yo tengo la sensación de que el tren de la historia se ha acelerado. Ahora las sociedades ya no son tan pasivas, ¿no? No, son más levantiscas, ahora exigen más, son más beligerantes.
¿Y por qué exigen más y son más beligerantes? Porque en México, donde la ecuación demográfica está invertida, no es como en Europa. En México, en países de toda América Latina, hay mucho más jóvenes que personas de la tercera edad. Estos jóvenes, cuando acceden a una educación universitaria y salen de esta universidad, muchas veces no encuentran trabajo. Hay un fenómeno de exclusión social que sigue sin resolverse. Si eso le añades más de 50 millones de pobres, entonces tienes un terrible tema ahí de rezago social. Y el gobierno de Peña Nieto ha hecho hasta lo imposible para combatir, por ejemplo, el tema de la pobreza, y consiguió algunos avances, ¿no? Expandiendo su programa de oportunidades, pero claro, a raíz de la caída del precio del petróleo, a raíz de esta nueva crisis en la que estamos inmersos, el número de pobres se ha vuelto a disparar, por lo menos 2 millones más. Había conseguido reducir el número, pero ahora se le ha disparado más. Y luego, la caída del precio del petróleo, del que dependen el 40% de las finanzas públicas. Es una barbaridad. Dice Videgaray que ha conseguido abatir este porcentaje y ahora está sobre el 18%. ¿Pero a qué costo? Claro, el Estado se ha tenido que apretar el cinturón. Y este Estado, que era un Estado, que es el famoso Estado clientelar, que reparte favores, que utiliza los programas de lucha contra la pobreza con fines electorales, que de alguna manera llega a acuerdos el Estado con mafias en forma de sindicatos que estuvieron durante mucho tiempo incrustados en el sector educativo. Entonces, eso se va a ir terminando poco a poco, pero lo interesante del caso aquí es que la reforma del Estado, de las disciplinas a la que se ha visto abocada el Estado, ha sido empujada por la crisis, porque ya no hay dinero, ya no hay recursos. Tiene que entrar en un periodo nuevo de transición que le obliga a diversificar su economía. La buena noticia desde mi punto de vista es que, a diferencia, como decían los panelistas, a diferencia de otros países de América Latina, México está más sincronizado a la economía de Estados Unidos. Ya nuestras relaciones ya no son internacionales, ya son interdomésticas en materia de seguridad, importaciones, exportaciones. Esta misma semana se firmó un memorándum de entendimiento aduanero que te va a permitir que, por ejemplo, agentes de aduanas de México pueden estar operando desde Laredo y agentes de Estados Unidos pueden estar operando, por ejemplo, en la franja fronteriza en Tijuana. Esto ya te habla de qué manera este nuevo espacio que de alguna manera ahora intenta proyectarse hacia Asia está avanzando poco a poco y quizá yo creo que no tiene marcha atrás. El problema, claro, que ahora se sigue haciendo, la gran pregunta que se sigue haciendo mucha gente es: ¿hasta qué punto este nuevo modelo o este acuerdo realmente va a colmar las expectativas de desarrollo social, de mayor inclusión social, teniendo en cuenta que en México, desde mi punto de vista, es uno de los países con mayor grado de desigualdad? Tenemos uno de los hombres más ricos en todo el mundo, Carlos Slim. Y al mismo tiempo tenemos a los seres que viven en la miseria más absoluta. Y eso te habla de las terribles dificultades del sistema para abatir esa enorme brecha que hay entre los más pobres y los más favorecidos. Yo creo, coincido completamente con Ernesto, la gran asignatura de estos años que vienen es la inclusión social, porque de otra manera yo ya me imagino el futuro, no solamente de México, porque como también tú señalabas, ya no es un problema exclusivo de países como Grecia. Cuando veíamos Grecia, ¿en qué momento va a pasar esto en Grecia? Como ha pasado en América Latina o en España. Yo me recuerdo mucho que cuando estaba como corresponsal en Europa, me acuerdo muchísimo que cuando yo recorría Alemania, España, digo, coño, me encantaría que este estado del bienestar llegara y se implantara en México, ¿no? Ahora ese estado del bienestar se ha desdibujado, se ha evaporado y claro, ahora a lo que tenemos que resignarnos es, sobre todo las nuevas generaciones, a trabajos cada vez más precarios, mal pagados, y en ese contexto, si no se resuelve el tema de la inclusión social, yo creo que con el tiempo puede ser un polvorín. Marc Basset,
España es un país importantísimo para América Latina, no solamente porque, en cierto modo, ha representado a la región ante la Unión Europea, usted ha sido corresponsal en Bruselas, sino también desde el punto de vista económico. Decía José Juan Ruiz antes de entrar acá que el 40% de la inversión española en el exterior va para América Latina. Grandes empresas españolas están en América Latina. No así en el comercio es muy pobre entre América Latina y España. Es mucho más fuerte, por ejemplo, la presencia cultural española en Latinoamérica e incluso viceversa también. ¿Qué mirada le da usted a este fenómeno? Bueno, sí, la relación de España con América Latina se basa, como explicas muy bien, es muy importante las inversiones, el vínculo económico es muy potente, el vínculo cultural y el vínculo histórico, que el Estado imperial español es un arma de doble filo, pero sí que esto establece una relación muy estrecha. La política exterior de España se basa en dos pilares, ¿no? Uno es la Unión Europea y la inclusión en la Unión Europea, que es la historia de la España moderna, es el viaje hacia la europeización. Y esta es una cuestión que ahora vuelve a estar en debate, pero que es fundamental para España, el ancla europea. Pero el otro, por los motivos que comentábamos, es el vínculo con América Latina. América Latina le da a España una identidad, o le ha dado en las décadas recientes una identidad particular en Europa, una marca. España es una potencia mediana, sin la capacidad ni la potencia internacional que tienen Alemania, Gran Bretaña, Francia, pero tiene esta particularidad, esta marca que la distingue, que es América Latina, y en Europa ha jugado este papel. Y de otro lado, el hecho de España ser un miembro de la Unión Europea, tener el refuerzo de esta unión de países y potencia económica y política que es la Unión Europea, también otorga a España un valor añadido en su relación con América Latina. En los últimos años, la crisis económica grave que ha pasado, la recesión, la crisis que ha pasado España, han llevado a un repliegue internacional en todos los aspectos. Y yo creo que ese repliegue se ha visto también en América Latina. Es decir, ha habido un potencial quizá no realizado. Detrás de toda la retórica latinoamericanista de España, no se ha concretado en un peso específico en América Latina. Y un caso muy concreto que se ha visto en los últimos meses es Cuba, ¿no? El gran acontecimiento geopolítico de América Latina del último año, sin duda, es la normalización o los pasos hacia la normalización de las relaciones de Estados Unidos con Cuba. Ahí ha tenido un papel, bueno, obviamente Estados Unidos, pero también el Vaticano, países europeos se han movido rápido en esta cuestión, y España, en cambio, sorprendentemente, no ha estado en la primera línea. Yo creo que esto es un ejemplo de cómo España no está a la altura de lo que podría representar en América Latina, ¿no? Es muy llamativo, en todos estos paneles y coloquios, la palabra España no ha salido, ¿no? España necesita, yo creo, todavía a América Latina en su proyección política y en su proyección económica, y las cifras de inversiones y la presencia española en América Latina lo acreditan. Lo que tengo más dudas, y más después de escuchar este panel y escuchar a los economistas, es si América Latina necesita a España, ¿no? En este momento de turbulencias y de crisis económica después de la década de boom o dorada de América Latina está mirando a Washington, está esperando a ver qué hace la Reserva Federal, y está mirando a China. Nadie, obviamente, está mirando a España en este momento. Y esta sería un poco la conclusión. España necesita todavía América Latina no parece necesitar a España.